Hola, si te está llegando este video es porque estás en mi canal Psicología con Adelaida y especialmente dentro de un podcast que empezamos hoy, que lo estoy disfrutando y que va a ser muy lindo y se llama Gente no normal. Entre paréntesis, gente extraordinaria. Esto es, y te quiero empezar a compartir y empezarte a traer aquí una cantidad de gente maravillosa que he ido conociendo en la vida, con los cuales tenemos ese común denominador y es el no habernos sentido normales. Cuando te hablo de lo normal, te estoy hablando de estar dentro de la media, de lo que se debe, de lo que no se debe. Resulta que cuando tú has ido creciendo, ay, como que no entras en las cosas, como que percibes distinto, como que no estás de acuerdo con eso, vas entrando dentro de algo que yo y mis amigos hemos ido llamando como las ovejas negras. Y sabes lo que pasa cuando una cantidad de ovejas negras se empiezan a encontrar, se forma la familia ON, o sea, un familión. O sea, somos ovejas negras orgullosas y te voy a empezar a presentar una cantidad de gente maravillosa en este espacio. Esta noche te traje a mi amiga Claudia Segmet, que es maravilloso conocerla porque con su país, ella está en Chile, está en Temuco, y con Chile tengo una relación, uy, Dios mío, desde mi adolescencia muy cercana. Creo que gracias a Neruda, que me leí todos sus libros, aprendí a amar los vinos, los chocolates de Chile, todas las historias de Chile, más recientemente con Isabel Allende. Y bueno, no significa que me haya quedado resignificado mucho lo que era Neruda para mí, pero el amor por Chile siempre está. Y Clau es la primera amiga chilena que yo tengo desde hace mucho tiempo y nos encontramos precisamente en un grupo que después les vamos a contar, que ahí sí que es un familión, ahí sí es un grupo de ovejitas negras. Entonces, les presento a Clau y Clau, cuéntanos quién eres y qué nos quieres contar hoy. Hola, Ade, muchas gracias por este espacio. Me siento muy emocionada de que hagamos este podcast, video, está muy entretenido. Muy contenta también de ser tu amiga, eh, porque tú también eres una persona muy especial. En algún momento deberíamos hacer un video de tu experiencia y de tus cosas especiales también, porque sin duda eres una persona maravillosa. Yo, pues, si me pides que te hable de mí, me cuesta un poco decidir por dónde partir porque eh, si lo vemos desde lo distinto, desde las rarezas, rarezas siempre, historias montones. En este momento estoy terminando mi segunda carrera, que es trabajo social. Soy mamá de unos muchachos y una muchacha maravillosos, igual de raros que su mamá. Em, sí, me diagnosticaron neurodivergencia hace cerca de 10 años, 8 años atrás más o menos. Eso me trajo a tierra y me ayudó a decirme a mí misma, oye, sí, no estabas tan loca. Y en realidad había una explicación cerebral detrás de esto. Tu cerebro tiene una configuración diferente y ha sido muy, muy lindo para mí reencontrarme desde ese punto de vista, desde la profundidad de ir adentro de mí, más que buscar afuera. Llevo unos años largos de crecimiento en los que busqué mucho por fuera, muchas respuestas, muchos maestros, muchas maestras, y me di cuenta de que finalmente las respuestas estaban aquí adentro. Ay, Es qué como, no sé bello. si viste Candy Candy alguna vez. Oh, sí, muchas veces. ¿Te acuerdas te acuerdas que no, no Candy, Ángel. Ya Mm. me A esa equivoqué de sí anime. no, esa sí no la Ángel, la vi. niña de las flores.
No, esa sí no la vi. Es- Físicamente el dibujo se parece mucho. Bueno, Ángel, la niña de las flores era un anime en que una muchacha buscaba una flor especial de 7 colores, y la buscó por todo el planeta. Y resulta de que la flor siempre estuvo en el patio de su casa. Estaba en Ay, su mira jardín. qué hermoso. Cuando ya volvió derrotadísima, así como abuelo, la busqué por todas partes, porque la buscaba creo que como para salvar a su abuelo, era una flor que tenía unas propiedades muy especiales, entonces podía sanar a su abuelito. Y cuando ya volvió así, pero que ya lo había hecho todo, la pobrecilla, eh, se encuentra con que en su jardín estaba la flor de 7 colores. Mira qué hermosa esa historia, Clau. Tú nos estás contando que a ti te hacen el diagnóstico de neurodivergencia hace 10 años atrás, o sea, que tú creciste sintiéndote distinta y sin saber qué era lo que pasaba hasta hace 10 años atrás. Háblanos de esos 10 años para atrás, ¿cómo fueron o cómo te sentías? ¿Sabes qué, Ade? A mí me gusta ser yo. A mí me encanta, porque realmente veo que como yo vivo la vida, eh, la disfruto de una manera que yo veo que el resto no disfruta esas cosas. Me pasan cosas, me pasan cosas muy interesantes. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando la otra vez de psicopatología y tú decías, oye, hay algunas cosas que están como al borde de, pero no son? Ujú, Y resulta de que toda la vida a mí me han pasado cosas muy interesantes por la forma que tengo de participar en la vida, ujú, pero también me han pasado cosas bien tristes, bien dolorosas, por lo mismo, por ujú, lo mismo. O sea, de infancia yo siempre era como muy abierta, a tener amiguitas, amiguitos y todo, y con el tiempo me di cuenta que la mayoría se acercaba a mí cuando necesitaba algo. Y yo siempre he sido así como, necesitas ya, yo te ayudo, yo te apoyo, yo te doy, yo te convido, yo te comparto. Y me di cuenta de que no era por mí, era por interés de algo que yo les podía aportar y luego, ujú, y a veces era un sitio visto, no me acuerdo, y otras veces fue triste, hubo bullying, em, de nada, o sea, de gratis, según yo era de gratis, no sé, a lo mejor hice alguna cosa que no les gustó, pero, pero fue triste y todavía me pasa a veces, y te estoy hablando hasta hace un par de meses atrás, eh, el tema del bullying. Yo pensé que en la universidad eso ya no iba a existir y ahora estudiando, por ahí mencioné una opinión personal y quedó así, pero fue todo el mundo enojado. Yo les expliqué, le dije que no era lo que yo quería decir, la gente se sintió atacada, y yo de nuevo, pero no era un ataque personal, era una opinión institucional específica. No. y Entonces, sobre qué estabas hablando, Clau, para que eso se diera así? em, hablé sobre que a mí me parecía que una práctica institucional que es dar prórrogas estaba siendo muy amplia, por así decirlo. Ujú, Porque yo entiendo que las prórrogas son necesarias dentro de los estudios, porque no todos tienen de pronto las mismas facilidades, hay personas que tienen alguna situación específica, pero me di cuenta que las estaban dando así como todos los semestres, prórroga para todo el mundo. Es claro. cierto, con un poco menos de nota. Es cierto, Ujú. con la calificación un poquito más baja, pero era como, yo mencioné, oye, me parece que no me ajusta, como que no me gusta el tema de que sea una prórroga para Tan todos siempre laxo de porque pronto, muy tan laxo. laxo, Ujú, porque yo sentí, y les mencioné que sentía que fomentaba una mala praxis
y que fomentaba además que después en nuestra vida profesional las personas se malacostumbraran y la profesión que yo estoy estudiando, que es trabajo social, eh, yo siento que uno tiene que ser muy comprometida con los tiempos porque estás trabajando no con documentos ni con historias, sino que con vidas Claro. y con situaciones que van a ser complejas muchas veces, otras tal vez no tanto, pero esa fue mi interpretación y se los mencioné. No la embarraste. Pero Claro, porque esa es una interpretación muy adulta y muy desde tu compromiso con las cosas. Y cuando los chicos están estudiando, mejor dicho, me imagino que nosotros en Colombia decimos quedaste como el sapo del curso. O sea, el que está abogando para que les exija, me imagino cómo debió haber sido eso. sí, yo pensé que yo dije, bueno, estamos entre adultos, estas conversaciones se podrán sostener. No, fue un desastre. Pero me quedo con lo bueno, me quedo con lo bueno. Yo como buena Sagitario, con un ascendente pisciano, yo me quedo con lo bueno. Siempre me voy a quedar con el par de personas que sí me apoyaron, que sí me dijeron, oye, ni te gastes, esto es el síndrome de amapola alta, olvídate, deja las ¿El cosas síndrome así. de qué? Síndrome de amapola alta. Ay, ¿qué es eso? Cuéntame, nunca lo había escuchado. Eh, Mira, yo no sé, Ade, si eso será real o es una cosa que alguien inventó y la tiró en TikTok ya dando vueltas, te lo juro. Pero a mí me hizo mucho sentido en muchas cosas, porque hablaba de que la flor que se corta generalmente es la que la gente ve más alta, Ah, ya la entiendo. podas, Ajá. como para que todo esté parejo, una cosa más o menos así. Ya Sí, entiendo. muy, Como, muy es como lo mismo de parafraseando que como, decir que como inventé, al árbol que más piedras se le tira es el que da más frutos. Es otra versión. algo así. El punto es que, insisto, a mí me encanta ser yo. Me encanta ser yo. He tenido experiencias maravillosas, realmente cosas muy, muy, muy bonitas. Estoy hablando de mi forma de entrar a los bosques. Yo veo cuando voy, por ejemplo, a un parque nacional que la mayoría de la gente va muy ruidosa y foto, 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 foto. Y no es mi manera. Mi manera siempre es muy en silencio, muy en conexión con la naturaleza. Primera cosa que hago cuando llego a la montaña, toco con mis manos o me saco los zapatos, aviso que soy yo, aviso que soy yo porque yo soy una firme creyente de que el planeta en que nosotros estamos habitando es como una especie de animal grande. Qué lindo. Yo lo he sentido así en algún momento que estuve sola por muchos días en una montaña, en un lugar muy especial. eh, Hubo esa percepción como de que la tierra respira y está viva y se está moviendo y es como si yo lo sentía así, como si yo fuera, no sé, un ácaro en la oreja de un elefante, una pulga, ¿me entiendes? Lo sentía así. Entonces yo salgo al patio de mi casa y yo pongo la mano en la tierra, en el césped, y le hago cariño como le dirías cariño a un perro o a una A un vaca. gatito. Y hola, mamá tierra, soy yo, estoy aquí. Entonces, cuando yo voy a la montaña es lo mismo. Yo, Mm. montaña que voy yo, es lo mismo. Hola, mamá tierra, estoy aquí, llegué, por favor, cuida mi camino, deténme si no es para pasar, etcétera, etcétera. Y me ha pasado que he visto animales salvajes, animales de la naturaleza, que en realidad aquí en Chile muy pocos son como de peligro, pero Mm. he tenido la suerte de, a través de esa actitud, se me han acercado y se me han acercado así, casi película de Disney, así mucho, y he tenido experiencias muy bonitas, muy bonitas, Ay, qué lindo, Clau. muy, muy Eso es lindas con parte la naturaleza. de la armonía que tú manejas. Qué lindo eso. ¿Qué otras cosas te hacen a ti distintas, Clau?
creo que principalmente mi manera de experimentar el entorno en lo sensorial, en lo sensorial, en la forma de percibir a las personas y en mi forma de ser y de relacionarme también, Ujú, porque como veo las cosas, que yo me he dado cuenta que es bastante distinto del resto, mm, reacciono también o, o vivo de maneras diferentes, de maneras bien diferentes. Crío a mis hijos de manera diferente. Un trabajo súper normal hace varios años atrás y me di cuenta que eso no era para mí, terminé con un burnout, sí, pero ujú. feíto, ¿Y en qué feíto. trabajabas, Clau? Trabajaba en ese tiempo en una clínica dental. Uf, Trabajé en una clínica dental. eh, Fue una bonita experiencia, pero lo di todo, literal lo di todo. En mm, ese tiempo no había aprendido todavía a que el lo doy todo de un neurotípico no es el lo doy todo de una persona neurodivergente. Entonces yo real lo daba todo. ujú, 100% compromiso, y yo sí, 100% compromiso. Y era demasiado compromiso, casi muero. mm, La clínica creció fantásticamente, eso es innegable. O sea, te estoy hablando de eh, un lugar en el que había un dentista y yo llegué a trabajar primero como asistente dental, luego me hice cargo de la parte administrativa y cuando eso pasó, la clínica pasó de tener un dentista que atendía 4 horas al día a tener cuatro, una clínica más grande, no un piso completo de un edificio, pero una buena parte, con 4 box, con pabellón quirúrgico, con 2 secretarias, como con 8 dentistas que trabajábamos todo el día. O sea, pasamos, y esta es una incidencia, pero bueno, igual no voy a decir cuál clínica era, pero pasamos de tener una cuenta en la que mensualmente era maravilloso si ingresaba 1 millón de pesos a mensualmente ingresando más de 20 wow. cuando yo salí de ahí. O Ujú, sea, creció exponencialmente. Y resulta de que la capacidad de análisis que me da esta neurodivergencia que yo tengo es así, pero buenísima. Entonces, eh, puedo gestionar cosas muy bien, muy bien. ujú. Y ese logro de esa clínica es una de las gestiones que yo puedo decir, oye, soy sequísima. Y qué rico tener este espacio para decirlo porque generalmente a la gente le cae mal cuando uno dice, oye, soy buena en esto. Ah, sí, pero Como si que tú dices, ay, soy suelen bruto, soy tomarse feo, se mal. ríen. Eh, cuando Claro, tú te pero claro, si reconoces tú y dices, tú te amas, a ay, la gente le choca. Y bueno, qué lindo para eso estamos acá, para hacer cosas no normales. Y dentro sí, de eso está sí. reconocer que somos seres únicos e irrepetibles, maravilloso. Pero Y estabas, eso es otra cosa. estabas contándonos bueno, de cómo ese trabajo te llevó a estar casi en un burnout y te toma la decisión de dejarlo, porque no, empezaste hablando de cómo estás criando a tu hijo. Entonces, por ahí viene todo eso. Sí, estamos haciendo homeschool hace varios años. Ajá. Me vine a casa a criar a mi cría, al más chico, pues mi hija estuvo escolarizada 100% porque yo trabajaba mucho. Y bueno, ella es maestra de escuela y es Oh, qué bueno. maravillosa, maravillosa. ¿Sabes tú que he tenido la oportunidad de ir al lugar donde ella trabaja y observar desde afuera, pues, la estaba esperando, y los niños y las niñas así como, ¡ay, a tía! Oh, qué Y lindo. yo los veo con otros profesores y con otras profesoras y es como que ellos pasan, pero ven a mi hija y es como, ¡ay, por favor, Oh, sea mi profesora! ¡Ay, por favor, yo quiero con la-". qué lindo. Y yo así, sí".
Qué belleza eso. No, y es que tú Muy eres contenta y es una persona magnífica. muy buena profesora. Clau es muy buena profesora. Ahorita hablamos de todas las cosas que tú enseñas. Pero es que, Clau, yo igual que Clau, yo tengo una dislexia que nadie diagnosticó y he luchado con ella toda la vida hasta que no luché, sino que ya la corrijo y la manejo y bueno, ahí está bien. Eh, y siempre había querido tejer con dos agujas y nunca había podido. Y me ha cogido esta mujer que ustedes ven ahí, yo acá en Irlanda, ella en Chile, toda una tarde. Así no, Ade, coge la aguja para allá, repítela para acá, vuélvela a hacer. No, vuélvela a hacer, Ade. Terminé tejiendo con dos agujas. Terminé tejiendo con dos agujas vía Zoom gracias a mi maestra Clau. O sea que sí tiene, tu hija sí tiene donde heredar esa paciencia y ese talante tuyo para las cosas. Clau, ¿y cómo ha sido dejar de trabajar y estar en la casa todo el tiempo? ¿Y cómo es eso para tu hijo? Trabajo más, pero es maravilloso porque, eh, sabes tú que con mi hijo pasamos, pues mi hijo estuvo en escuela tradicional, en sistema tradicional, y yo lo tomo como, como un parámetro el hecho de que él era un niño antes de la escuela tradicional, que lo pasábamos súper bien todo el tiempo. Ujú. Llegó a la escuela tradicional y al poco tiempo era como, decía cosas muy feas de él. Decía cosas Oh. como que él era tonto, que no entendía, que no podía. Y resulta de que en homeschool eso cambió a, oye, ¿viste? Lo hice genial. Ay, qué bonito. Oye, mira lo que se me ocurrió, soy maravilloso. Entonces, para mí eso es un parámetro grandote. Y la otra cosa es que él es un muchacho con doble excepcionalidad. Tiene altas Ujú, capacidades, tiene desafíos también, por supuesto, pero ha sido, ha sido una experiencia intensa ujú. que volvería a repetir. Si me dieras el DeLorean y volver atrás, la vuelvo a repetir. Sí, Real que tremendo. sí, ¿Y porque qué muy implica? Porque, claro, enriquecedora. o sea, la crianza cuando uno quiere criar a sus hijos, sí, haciéndolos buenas personas, en armonía con las cosas, así como muy libres en su pensamiento, sin los miedos de Dios, de iglesia, de todo ese tipo de cosas, ya eso es un reto. O sea, y en el caso tuyo, que me estás diciendo que tu hijo tiene capacidades especiales, mucho más retante. ¿Cómo es esa maternidad ahí, Clau? Es, creo que sin duda, como todas las maternidades, única y especial, porque cada hijo tiene, creo, realmente la mamá perfecta que tenía que tocarle nomás, de una u otra manera. Bueno, en realidad tal vez un poco exagerado lo que estoy diciendo porque nos falta que hay casos que son excepcionales y son muy tristes y muy dolorosos y hay situaciones que uno dice, pero ¿cómo rayos esta mamá va a ser perfecta para mí? Y sí, tengo que hacer esa corrección. Pero ha sido lindo, ha sido desafiante muchas veces, me ha movido muchas emociones, me ha hecho crecer un montón como persona, me ha obligado a mirar de nuevo hacia adentro mis propias falencias, mis propias capacidades, cómo mejorar como persona para poder encaminar también a estas personas que no ven el mundo de la misma manera que el resto y ayudarlos a que entiendan que ser diferente no es algo malo, que mira, yo siempre a mi hijo les muestro, justo que tengo aquí algo. Mira, esto es del árbol de mi casa. Ay, qué bonito. Las dos son Manzana. del mismo árbol. Se Ajá. cayeron, están un poco machucadas, pero las dos son del mismo árbol y las dos no son iguales. Mm.
y seguramente puede que una sea más dulce o más jugosa que la otra, y las dos son del mismo árbol y las dos son manzanas. ujú, Entonces, no todos tienen que ser exactamente iguales y así está bien. No todos los planetas son exactamente iguales. No todas las frutas del mismo árbol son exactamente iguales. Te vas a encontrar una más dulce, una más ácida, una más jugosa, una menos jugosa. Y en mi experiencia con mi hijo y con mi hija, ha sido así, a tratar de enseñarles y explicarles lo mejor que puedo el mundo desde mi visión, que ya es rara y diferente, y lo que tú me decías, criarlos sin religión. Yo les he dado todas, desde mi capacidad, todas las enseñanzas que puedo y que ellos decidan en qué quieren creer, porque la fe para mí es súper importante. Creo que la fe realmente le hace bien a la gente. ujú, El fanatismo es otra cosa, pero yo creo que la fe le hace muy bien a toda la humanidad. Creo que es necesario porque hay momentos y hay procesos dentro del camino humano que eh, son complejos y son difíciles y sin fe es más difícil todavía. Con fe creo que son más sobrellevables, aunque muchos puedan decir a lo mejor desde el punto de vista ateo que es una ilusión. No me importa, yo he hecho estudios de religiones comparadas, porque tuve, creo, la suerte de nacer en una familia religiosa, ujú, en la que uno de mis tíos hizo seminario y teólogo, estudió mucho, entonces tuve la suerte de poder tener acceso a mucha información. Y dentro de ese acceso a mucha información había también muchos dogmas y mucha religiosidad. Y como yo soy muy distinta, me pegué una paseada por todos los credos que pude y que tuve a mano. Indagué, investigué, busqué libros, me fui a mitología, me fui a historia. Llevo muchos años de investigación, entonces les he podido comentar a mi hijo y contar qué es lo que creen la gente en las religiones, por qué lo creen así, cuáles son su- sus pilares, y les he dado la libertad de que ellos puedan elegir en qué creer. ujú. Sí, pero fíjate qué importante lo que tú nos estás diciendo, porque yo también en mi práctica profesional, cuando tú ves a alguien que tiene creencias en una fe, cuando tiene creencias en que no está aquí porque sí, sino que tiene una razón, un propósito y tiene una fe, uno los ve cómo eso les ayuda a manejar de una mejor manera el dolor emocional que están transitando. En cambio, los que no tienen esa parte espiritual es mucho, mucho más fuerte. Clau, pero a mí sí me gustaría saber tú en qué crees. Cuéntanos, ¿en qué crees tú? Después de todos tus estudios y de estar curioseando aquí y allá a este punto o este momento de la vida, ¿tú en qué crees? Mira, yo soy bien ecléctica para mis cosas. A ver, yo creo sin duda que hay una inteligencia superior detrás de todo lo que estamos viviendo. Muchas veces cuando yo observo, tengo la sensación de que nuestro sistema solar es como la puntita de una dendrita, axón creo que se llama. Ujú, Eh, no sé si me estoy equivocando, no me acuerdo tan bien, pero me da la impresión al ver el macro y el micro de que somos parte de un sistema mucho mayor. Creo, por lo tanto, que dentro de todo este sistema, así como como en el cuerpo nuestro, que hay energías que están moviendo, haciendo palpitar nuestro corazón, haciendo sinapsis en nuestra cabeza, creo que hay también esa energía disponible alrededor nuestro. Creo en que hay planos diferentes
de conciencia y dentro de esos planos diferentes de conciencia y de existencia, creo que hay otras entidades, así como nosotros, que así como en los humanos te encuentras personas que son una pesadilla, así, pero del libro de terror, y otros que son personas maravillosas, muy divertidas, muy fantásticas, personas más o menos que... Y creo que en todos los planos es como lo mismo, pero con otras energías, con otros seres, con otras criaturas. Creo firmemente en los espíritus de la naturaleza o las energías de la naturaleza, que algunos les llaman, eh, aquí por ejemplo, les dicen los ñen, otros le llaman los elementales. Yo creo firmemente en que están ahí, creo en los ángeles también, creo que hay mucho más de lo que uno puede ver, porque en realidad nuestros ojos tienen una capacidad limitada, pero hay otras percepciones que a mí me dicen, oye, aquí pasa algo que tú no, lo puedes ver, pero no lo puedes ver, o a veces lo puedes sentir, pero no lo puedes ver. Creo en los milagros absolutamente, me gusta mucho la física cuántica, eh, siento que la física cuántica explica muchos milagros también, aunque por ahí si algún físico, algún científico que es un poco más estricto de esto va a querer incinerarme en cualquier hoguera, pero por ahí va mi creencia, creo en muchas No, cosas, pero qué bonito, Clau, y es bien ecléctica mi creencia. dentro de toda esa búsqueda de comparar las cosas, de buscar, de cuestionarte, dentro de todas esas cosas que has estudiado tú, qué es lo que más te gusta? ¿Sabes? Es que es un poco difícil decir qué es lo que más. El tarot me gusta mucho, las runas me gustan un montón. Lo que algunos llaman magia natural también me gusta mucho. Me encanta cocinar. Mira qué Creo que lindo, son como las cosas que porque más me de gustan. esto que nos estás nombrando de tarot y de runas, yo sé que tú lo enseñas y bueno, por eso vamos a dejar aquí abajo del video tus redes sociales para quienes quieran aprender contigo, porque haces unas clases. Yo estuve contigo en el taller de diosas, creo que fue, que hiciste, que fue muy lindo. Uy, mira, esto se está replicando. Y, Claudia es una profesora maravillosa. Mira que las runas que tú tienes hechas las hiciste tú misma porque tienes esa facilidad para crear cosas también. Y fíjate que detrás de eso hay una, pues para la gente que no sabe, hay toda una filosofía, hay una cantidad de mitología profundísima que explican todo esto que tú nos has venido diciendo y resumiendo de una manera muy sencilla en todo lo que crees. Sí, sabes tú que lo de las runas fue bien entretenido porque mm, encontré un molde para hacer runas en resina. Yo nunca había trabajado resina. Yo dije, qué lindo. Me voy a comprar el molde y me voy a comprar la resina y voy a hacer las runas. Me compré el molde, me compré la resina, hice las runas y tan me aparece a la semana, me llega así, pum, una información de una profesora de Argentina que está enseñando runas y que es una mujer que tiene una trayectoria de más de 30 años. Wow. Entonces yo dije, ya, con ella. Y sabes tú que unas clases exquisitas así de un montón de horas y mucha historia, así como me gusta a mí, muy, muy profundo, mucha historia, mucha mitología, mucho, hay algo
hallazgo arqueológico, y desde ahí partimos así como con esa base, a ver de dónde venían las runas, el por qué, el para qué, toda la parte energética, toda la parte interpretativa. Te estoy hablando del Futark antiguo, Mm. del Futark vikingo antiguo. Eh, muy, muy, muy entretenido, ha sido una experiencia muy rica en las runas. La astrología se me olvidó mencionarla, que es por cómo nosotras nos conocemos, mi querida Sí, colega, sí, que que es tenemos algo que además, me tenemos en común un encanta, o sea, profesor. Tenemos en común un profesor que es maravilloso, que fue el que nos unió, que es Juan Carlos Gómez. A mí me da risa y cuando estaba arreglando todas las cosas aquí, estaba pensando, ¿sabrá Juan Carlos cuántas cosas maravillosas él genera todo el tiempo? Porque Juan Carlos es como esa piedrita que tiran en el agua y va haciendo ondas, 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 ondas. O sea, gracias a él, fíjate, gracias a él yo he profundizado mucho en astropsicología, gracias a él he conocido gente maravillosa, gracias a él te conocí a ti y a nuestro grupo de los tránsitos y progresiones, que ese sí es un familión, ese es el grupo de las ovejitas negras que las voy a empezar a que vayan yendo por aquí, pero Juan Carlos no es consciente, y eso lo hace a él muy humilde. Juan Carlos no es consciente del impacto cotidiano que él tiene en miles de vidas, en miles de vidas. El hecho de que tú y yo estemos hoy aquí hablando de esto es porque nos conocimos en ese grupo y porque él en sus grupos siempre está tratando de que la gente se conecte, de que la gente haga redes. Fíjate que hay otros profesores que o sea, son como muy celosos de las cosas, ¿no? El de los que tengan redes, compártelas y compartan todas sus cosas y siempre está pendiente de apoyar las cosas que hacemos. Entonces, es muy lindo. Yo a Juan Carlos me pongo a darle gracias. Bueno, no acabo porque cada persona maravillosa que yo he conocido o el hecho de poder haber ido a Mallorca, el hecho de ir profundizando todos los días más en esto que nos une, que es lindo. Y ahí te lo uno con lo que me vienes contando, porque tú me estás hablando del tarot, que le tengo mucho respeto, yo nunca lo he tocado, siempre te digo a ti, ay, como tú sabes eso, haz lo tuyo, le tengo un respeto tremendo al tarot. Pero fíjate cómo el tarot, cómo la astrología, cómo esos son unos lenguajes maravillosos en los que tú te puedes comunicar con el universo y lo puedes, por decir de alguna forma, sincronizarte o apoyarte para poder, en medio de este aparente caos que vivimos, empezar a encontrar un orden. Entonces, qué lindo, sí, la astrología es bellísima. Y tú has tenido, eso no lo he hecho yo, pero tú has hecho clases y cursos de astrología también, has tenido estudiantes de astrología también. sí, un poquito debo reconocer que sí, y es que a mí me encanta, a mí me encanta enseñar, me gusta, me resulta entretenido y me he dado cuenta, mis alumnas a veces me han sacado fotos eh, haciendo cosas, me he dado cuenta que mi cara se ilumina cuando yo enseño. Después Sí, yo mirando la foto yo así hice como, el wow, taller qué guapa contigo. salir esa foto. Y es porque en serio, Sí, yo hice el taller contigo de diosas y después hicimos un taller contigo muy lindo de péndulo, que fue súper lindo también. ¿Te acuerdas? Ya hace ratico hicimos el taller de péndulo. eh, sí. Ese fue el último taller que di de péndulo, no he vuelto a dar. Pretendo ahora este próximo 2026 que ya me lanzo con todo con mi escuela de brujas, volver Qué a dar lindo, ahora taller nos de hablas de eso. péndulo. Me gusta mucho el péndulo también. Es muy entretenida la historia que yo tengo con el péndulo porque como me crié en una familia súper religiosa, mi primer péndulo era un chicle masticado con un cordón de zapatilla. Y la gente se ríe cuando yo lo cuento, pero es cierto, no era lindo, pero funcionaba. No, y además tenía todo tu ADN ahí, además. Ay, guacala, ahora que lo pienso, guacala. Pero sí, sí, Ujú. sí. Cosas raras que yo hice en algún momento de la vida con coleccionar chicles. Pero
Bueno, da para otro tema muy friki otro día, pero me encanta enseñar a ver. Y como neurodivergente que soy, cosas que a mí se me ocurre aprender, o sea, hiperfoco máximo, me paso días, semanas, meses, años aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y dándole, 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 profundizando y profundizando. Y eso también siento me hace mantenerme en una posición de decir, realmente eh, sé tan poco, por más que me pase la vida así como estudiando y aprendiendo y viendo, como hay tanto por saber, nunca, jamás lo voy a saber todo. Agradezco no saberlo todo porque creo que estallaría. Y siempre le digo a mis hijos, no, no creas que no sabes porque en realidad nadie sabe todo. Y menos Pero mal que mira, nadie sabe todo. mira qué lindo que nos estás diciendo. Y eso pasa, Clau, que entre tú más estudias, más humilde te vuelves con respecto a tu conocimiento porque te das cuenta de la vastedad de las cosas. Y sin embargo, te lo devuelvo a la historia que nos compartiste al principio de la flor en el jardín, que no sabemos nada y sin embargo todo el universo y todo lo que es eso está dentro de nosotros. Entonces ese sentarte y conectarte a ir contigo es muy lindo. Hay dos cosas, Clau, que no quiero que se nos pasen. Una, que nos cuentes o que les cuentes a las personas que nos están escuchando qué es una neurodivergencia y cómo la vives tú. Pues estamos hablando de la yo te entiendo perfecto porque yo soy psicóloga, dicté durante muchos años psicopatología, yo te entiendo perfecto, pero yo quiero que tú les expliques a a las personas qué es eso para ti y tú cómo la vives. Y la otra es que nos cuentes sobre tu proyecto tan lindo de la escuela de brujas, porque ese término de brujas quiero que lo hablemos y que lo definamos en la manera en que tú lo ves, porque hay muchas clases de brujas, ¿no? Entonces es bueno que nos mires eso. Entonces empecemos con con lo que nos cuentes sobre qué es para ti la neurodivergencia, tú cómo la vives, cómo la has llevado. Bueno, la neurodivergencia, voy a partir por explicarte lo que es lo típico. Lo típico es un cerebro con una configuración típica que funciona, recepciona, aprende y, y vive de una manera más o menos lo que la gente llama normal, que Normal. es una gran cantidad de gente, una gran cantidad de gente en el planeta, a las que les funciona súper bien ir a una sala de clase, aprender, seguir las normas, eh, seguir reglas sociales, comunicarse con otros de manera normal. Las personas neurodivergentes tenemos en nuestro cerebro una configuración que no es exactamente igual a un neurotípico. Por lo tanto, la forma en que, pues, espera, no sé si se escucha, pero pasó una vez. No, ¿Soy yo? no se escucha, está perfecto, no te preocupes. Fantástico. Entonces, la forma en la que un neurodivergente recepciona el estímulo del planeta, porque finalmente vivimos la vida desde acá adentro, pero recepcionando a través de los sentidos lo que pasa en el afuera y desde ahí accionando. Entonces, una persona neurodivergente recepciona distinto en muchos de los sentidos, ya sea a través de tu piel, de la percepción auditiva, de la percepción ocular y el procesamiento que ocurre acá adentro, el procesamiento de datos es diferente. Por lo tanto, llegamos a otras conclusiones, hacemos otro tipo de observaciones y esas conclusiones y esas observaciones y esas percepciones muchas veces nos llevan a hacer cosas que el resto de las personas normales nos dicen, oye, pero qué raro, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Pero por qué dejaste de hacerlo? Pero si no es tan difícil.
pero, pero, Sí, claro. muchos pero. Eh, Bueno, Así, yo no soy eso que tú neurocientífica, nos estás pero diciendo bueno, dentro de la psicopatología, podríamos ubicarlo como para que la gente lo, dentro de lo que llamamos el espectro porque es un espectro, ¿verdad? El espectro del autismo un poco, porque está el marcado eso, pero me encanta la forma en que explicas lo que es un neurotípico a un neurodivergente. Está muy de moda, Clau, porque es una moda, como muchísimas otras cosas decir, hablar de las personas altamente sensibles o las personas paz, ¿verdad? En mi época, como me dicen mis estudiantes, profe! ¿Verdad? En mi época, las personas que teníamos percepciones auditivas o sensoriales o esto y siento siempre estábamos muy calladitos, ¿verdad? Y incluso escondiendo, porque veníamos de familias muy religiosas, con muchas cosas en las que muchas cosas no se permitían. Y ahora veo cómo todo esto se va volviendo incluso una moda, ¿verdad? E incluso todas estas cosas que nosotros estudiamos con un secretismo, muy calladitos, muy no sé qué, ahora son un marketing grandísimo, ¿verdad? Y tú puedes encontrar 50.000 cursos de tarot, 50.000 cursos de astrología, 50.000 cursos de meditación. Se ha ido volviendo todo una moda. Y la verdad es que esto tiene sus ventajas, ¿verdad? Tienes las ventajas en que la persona diga, ah, bueno, soy esto y siento esto y la validez de saberte que eres distinto y que tienes una forma de percibir las cosas distintas para poderlo, no me gusta hablar de manejar ni controlar, sino como para poderlo aceptarlo y llegar al punto de así soy yo y puedo aportar este tipo de cosas y manejarlo de una manera distinta también, pero es todo un proceso. sí, y sabes, Ade, yo siento que tuve mucha suerte porque la familia en la que yo nací, a pesar de que yo fuera, o aunque yo fuera como la rara del resto, en mi familia eso había cosas que me las trataron de encauzar, ¿no es cierto? Como para que no se viera tanto y que era como de pronto, no diga eso, eh, tienes que mover los brazos cuando caminas, tienes que esperar el turno del otro, porque yo caminaba como robot. Y yo me acuerdo todavía, mi mamá, no, mira, cuando das este paso tienes que mover el otro brazo, das el otro paso, tienes que mover el otro brazo. También. Pero cosas sociales, pero mi familia en ese sentido, eh, con mis necesidades sensoriales, siempre fue muy ah, amorosa, fue Qué muy bueno, cuidadosa, me entendían, me apoyaban. eh, el tema de las comidas, yo me acuerdo claramente, sensibilidades alimentarias, cosas que hasta el día de hoy me dan náusea. Entonces mi mamá se da unos trabajos tremendos de que qué yo lindo. pudiera comer en ese tiempo que no, yo me acuerdo en mi casa no había una licuadora, por ejemplo. Si mi mamá pasaba por sedazo todo con una cuchara y todo rayado chiquito y sí, fueron muy amorosos conmigo. Mira qué lindo y Entonces, de no, si pronto de yo iba a ahí viene a la tú playa con calcetines, yo iba a la playa con calcetines, eh, nadie me molestaba en mi familia, ¿me entiendes? Era como, qué ¿y no te bonito, vas a sacar los calcetines? No, ah, ya, ok. Le duelen los pies, no se los va a sacar. Y listo. qué bueno, Le pican la qué etiqueta, bonito, ya sacamos la etiqueta. qué Esta ropa bonito. no la usa porque le va a picar, no la usa. Muy amoroso en ese sentido. Qué bonito. Fíjate Nunca que me... a veces pasa eso con los papitos que tienen niños que no les han enseñado que su niño tiene unos umbrales de percepción y todo esto distinto. Entonces tú ves a estos pobres chiquitos en centros comerciales haciendo pataletas o con ese tipo de cosas y con papás que no tienen eso. Por eso es tan lindo lo que tan lindo lo que tú estás estudiando, Claudia, de trabajo social, porque es como empezar a detectar y poder empezar a ayudar a una cantidad de gente desde ahí. Mire, me estoy acordando de la investigación que tú estabas haciendo en astrología y autismo. Eso cómo va o cómo, en qué ha quedado eso, Clau?
Em, Fue muy interesante, la he tenido ahí como un poco en el abandono, porque como estaba estudiando esto otro de trabajo social, estaba muy enfocada, muy ocupada y no he avanzado más. Sin embargo, tengo ya mis conclusiones y fue muy decidor para mí darme cuenta de que todas las cartas que me llegaron tenían contactos de los planetas personales a planetas transpersonales, Ujú. todas con contactos importantes. ¿Qué quiere decir esto para el que no habla en astrología, que es otro idioma? Los planetas transpersonales son energías que, mm, no sé si no es la palabra golpean, impactan y O influyen. movilizan o influyen en manera macro, a manera social macro, a generaciones completas, a, a escala muy grande. Y los planetas personales son planetas que influyen en cosas personales de la vida cotidiana, vale decir, en tus gustos, en la forma en la que tú te comunicas, en la forma en la que tú entiendas el mundo, en la forma en la que tú te levantas en la mañana, pones la zapatilla y vas por lo que te gusta o por lo que no te gusta, defiendes lo que no es para ti. Esos son los personales, ya grandes, muy grandes rasgos. Entonces me di cuenta de que las personas con neurodivergencia, todas las cartas que yo estudié tenían contactos, y cuando hablamos de contactos hablamos de energías que se comunican directamente e interactúan. Entonces esas interacciones son directamente de planetas transpersonales con los personales. Ujú. Entonces, ¿a qué conclusión llegué yo? Eh, a la conclusión de que si bien es cierto, todos tenemos una misión específica aquí en donde estemos, y cuando digo todos me refiero a las abejas, a las personas, a los gatos, todos, a las plantas, a todos, las personas con neurodivergencia tienen una función que impacta al colectivo. Esa fue mi conclusión, Sí, porque que tienen traemos un una impacto que no es un percepción. impacto solo local, sino que es un impacto más colectivo. Sí, y porque tienen una percepción y una forma de darse cuenta de cosas que la mayoría de gente no se daría cuenta. Mira qué interesante. Ahora sí, cuéntanos, mi Clau, sobre la escuela de brujas y cuéntanos para ti qué es una bruja. Ya, mira, yo me planteé mucho el tema de las brujas porque eh, respecto al tema de las brujas hay de día y de noche, por así decirlo, percepciones que lo ven como el monstruo, como la cosa más horrorosa, y otras percepciones que es como lo más maravilloso del mundo. Entonces, yo me quedo con la percepción de que la palabra bruja, si bien es cierto, se utilizó durante mucho tiempo para hablar de personas que hacían cosas extraordinarias, también se utilizó para hablar de personas que trabajaban con plantas, que hacían su cerveza, que eran mujeres empoderadas, que llevaban su terreno, su casa. Me fui por ahí, por ese lado. Eh, si bien es cierto, yo sé que la palabra bruja es una palabra que a muchas personas les saca roncha, también sé que es una palabra que muchas personas la entienden desde lo divertido y lo lindo que es poder hacer alquimias y transformar cosas. Y cuando digo alquimia y transformar cosas, no me refiero a como la profesora McGonagall, tomar la varita y hacer Feraberto en el vaso y que sea un
Pucán. No me refiero a eso, sino que me refiero a eh, cosas más cotidianas, Sí, por como ejemplo, transformar lo el que nos dolor de estabas panza de un hijo con un agua de menta. Lo que nos estabas diciendo ahorita que te gusta cocinar, no hay nada más alquímico que la cocina y la energía que tú le pones a lo que cocinas. Entonces, fíjate que es importante que nos hagas esa aclaración. Para mí la palabra bruja es hermosa porque con mi maestra, que en paz descanse, ella nunca me dejó decirle mi maestra durante el tiempo que estuvo viva, se ponía furiosa si yo le decía a mi maestra, ella me decía mi bru por mi bruja, yo le decía mi bru, nos decíamos así. ¿Por qué? Porque es esa parte bonita de las esencias florales, de cómo manejar las flores, de cómo si tú le hablas a un vasito de agua y lo puedes consagrar, cómo a través del amor y de lo que tú tocas lo sanas. O sea, toda esa utilización de esa parte bonita y luminosa de la naturaleza para el bienestar. Porque fíjate que sí, últimamente... Tú sabes este cuento del algoritmo que te empieza a mandar una cantidad de cosas. Y a mí me llegan cualquier cantidad de vídeos y podcasts de lo paranormal y todo ese tipo de cosas. Y he visto últimamente a varias brujas, por cierto, personas muy jóvenes que uno dice, wow, increíble que a la edad que tienen estén como tan empoderadas de esta sabiduría tan ancestral, que dicen con toda la tranquilidad del mundo, claro, no, yo esto lo utilizo para el bien o para el mal, depende de lo que el cliente me pida. Y yo digo, pucha, o sea, no se están dando cuenta y no han aprendido la máxima universal que tú nos estás contando desde que empezaste, que todos somos uno y que lo que tú le haces a otro, te lo estás haciendo a ti también. Entonces yo digo, bueno, ahí, ¿no? Entonces es bueno em, aclarar que como los instrumentos, ¿verdad? O sea, un cuchillo no es bueno ni malo, sino es como tú lo utilices. Y la connotación que nosotros usamos cuando hablamos de brujo, cuando nos sentimos muy brujas, es esa parte alquímica de utilizar toda la magia de las cosas naturales para el bienestar de las personas. O sea, puede ser tan mágico que tú te tomes una agüita de manzanilla para un dolor de estómago, o que tú sobes a tu gato, o que tú prendas un incienso, o que pongas un espejo en determinada posición. Y es muy lindo aprender eso, porque es empezar a descubrir esa interrelación que tenemos con el todo y con todo. O sea, todo en donde estamos nos influye y nos, que es que me da risa usar la palabra afecta porque enseguida me acuerdo de Juan Carlos, que Juan Carlos siempre se burla cuando alguien dice, es que me afecta, ¿no? Entonces, cómo las cosas nos influyen. O sea, no, tú no fluyes igual estando en un lugar que esté limpio a un lugar que esté total y absolutamente desordenado. Tú no fluyes igual. eh, Moviéndote desde ahí, entonces qué bonito. Y mira qué lindo porque tú recoges de una manera muy sencilla toda esta historia de lo que ha sido la historia de las brujas, ¿no? De mujeres que en una época, porque eran empoderadas, porque sanaban, porque no sé qué, fueron torturadas y eliminadas de una manera impresionante, que si vamos a revisar esas historias. Habría que pedir perdón muchísimas veces por muchísimas cosas que bueno, que es bonito ir viendo cómo se va empoderando y cómo se va reivindicando otra vez todo eso y cómo hemos ido volviéndole a dar valor a la sabiduría de nuestros ancestros. Tú allá tienes a los mapuche, que son muy lindos, y nosotros acá toda esta sabiduría de los mamos de la Sierra Nevada y de nuestros indígenas del Amazonas, que están todos conectados con tantas cosas y que es tan bello toda esa sabiduría que ellos tienen, que es lo que tú estás diciendo desde el principio, o sea, cómo todos nos conectamos, cómo todos somos un ácaro en una oreja de un elefante de una u otra forma y nos influimos los unos a los otros, entonces qué bonito. ¿Cuándo empiezas tu escuela de bruja? De brujas, claro. Tengo planificado en abril ya empezar, como lanzarme con todo, empezar a hacer ya definitivamente las clases. Eh, tengo ganas
enseñar este año, porque como ya no voy a estar con la carrera, entonces tengo ganas de enseñar y de transmitir todo lo que yo he ido acumulando, porque así como dice nuestro querido Juan Carlos, no te quedes con tu música adentro. Yo dije, bueno, sé un montón de cosas que me he vivenciado, que he experimentado, que he aprendido. ¿Por qué no transmitirlas? ¿Por qué quedármelas? Entonces, pero de todo lo que ha sido intereses profundos durante años, irlos compartiendo con más gente desde mi visión, desde mi perspectiva, que así como dices tú, es algo más holístico, que yo no soy de de esos trabajos, como mencionabas tú, que el cliente quiere que tal, soy eso. Para mí eso es ser como, me Mm, disculpan la expresión, pero como una especie de sicario energético, o sea, que porque te están pagando el cliente, tú, horrible, bueno, cada uno verá lo que hace, horrible. pero no es mi enfoque. No es mi enfoque, como tú dices, yo el cuchillo lo uso para cortar pan, para cocinar una cena rica, y yo sé, por ejemplo, que hongos pueden ser mortales, pero no le voy a cocinar un hongo mortal a alguien, por muy mal que Claro, me caiga. claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es lo que yo quiero ir transmitiendo en mi escuela, porque me ha tocado Y también ver, qué, ponte o tú, sea, qué temas o qué cosas has así. contemplado compartir de toda esa cantidad de cosas que tú sabes, Clau? Oráculo Lenormand, Ujú, porque me lo estuvo pidiendo mucho una alumna que tengo. Y en honor a su curiosidad voy a compartir lo que sé de Oráculo Lenormand. Es como una especie de tarot, pero tiene otra configuración. ujú. Y es muy entretenido también. Yo siempre digo que es muy chusmo porque sale mucha información en el Lenormand. Así que quiero partir con el Lenormand. Quiero también volver a hacer clases de péndulo. Por supuesto que quiero hacer sí o sí tarot porque me encanta. Y también quiero hacer talleres de astrología, de sigilos, de magia natural con las hierbas. Y cuando me refiero a magia natural, de nuevo, no se piensen que vamos a poner como en Harry Potter y transformar con un romero una copa de, en tucán. A lo más la voy a transformar en un jugo más rico, pero, y que además me quite el dolor de panza o que espante las moscas, no sé, pero Ujú, eso es lo que quiero ir poniendo este año. La cosmética natural me encanta, no sé si no sé si me alcance el año como para poner también dentro de la herbolaria esa parte, porque a mí la herbolaria me gusta mucho trabajarla con las energías del universo, me gusta mucho trabajar con la luna. Entonces, lunalogía también quiero ponerlo por ahí entre medio. Y más o no, pero es menos que como ya por ahí con de eso esa. va la escuela de brujas de este año. Con eso que nos estás contando, ya eso no es una escuela de brujas, ya eso es toda una universidad, porque eso tiene una cantidad de cátedras de una profundidad hermosa, Clau, qué lindo. Entonces vamos a dejar aquí abajo el video para las personas que quieran contactar contigo, que quieran aprender, que quieran tener acceso a tus cursos, pues para que tengan tus redes sociales. Mi Clau hermosa, tú y yo nos podemos quedar hablando el resto de la vida acá y riéndonos absolutamente de todo, pero ya, bueno, ya se nos está pasando el tiempo. Y sí me gustaría que tú les digas a las personas que nos están escuchando, o sea, si tú tuvieras solamente este momentico para decirle algo a las personas que para ti sea muy importante, ¿qué les quieres decir? Que la vida es maravillosa muchas veces y que otras veces es muy difícil, pero la vida es, así como tenemos días,
tenemos noche. Así como hay inviernos fríos y duros, también hay primaveras cálidas, agradables, veranos difíciles y otoños frescos. Y que todo lo que uno está vivenciando también va a pasar. Y eso es algo que me gusta compartir cuando me preguntan por algo que pueda ser profundo, porque a mí me ha ayudado mucho y siento que es algo que puede ayudar también a otras personas. Saber que todo va a pasar. Eso nos Sí mantiene me lo has más dicho varias veces. agradecidos. Ya, Sí me lo has dicho varias veces. Y me ha servido además mucho el recordar es, eso. Mi Crown, bienvenida. Bueno, tú sabes, no te lo tengo que decir bienvenida porque tú eres parte de este familión, o sea, la familia de las ovejas negras. Lo que pasa cuando las ovejas negras nos encontramos que es maravilloso. Muchas gracias por haber estado en este espacio. Muchísimas bendiciones y muchísima suerte con todos tus proyectos y tu escuela de brujas. Y bueno, tú y yo seguimos en contacto. Y para el resto de ustedes, por favor, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan, porque si tú revisas todos los playlists, los podcasts y todo lo que hay aquí, están construidos con muchísimo amor para ayudarte a construir tu bienestar. Hasta luego, nos encantó estar con ustedes. Chao. gracias.